10:11 ahí en San Pedro de la Paz, lo que hay en torno a la congestión vehicular, los planes de movilidad, lo que ha ocurrido también como sociedad, cómo hemos ido avanzando o retrocediendo en ciertas cosas, lo que queremos abordar junto a Juan Carlos Santa Cruz, doctor en políticas territoriales y docente de arquitectura de la Universidad San Sebastián. Un gusto que nos acompañes. Sí, importante esta temática porque, bueno, hemos abordado esto en muchas otras oportunidades, muchos años atrás, ante la pandemia, ante estallido social, y siempre estamos analizando qué podemos ir mejorando, qué podemos ir avanzando. Bueno, haciendo análisis también pasado un estallido social, pasado una pandemia, seguimos con temas de congestión vehicular, seguimos con problemas, sí, pero tú indicabas que hemos ido avanzando en ciertas cosas, pero bueno, en otras no tanto. O sea, el tema de la congestión es un tema permanente. O sea, hizo una pausa quizás durante el confinamiento. Si estábamos en la casa, no salíamos a la calle y no ocupábamos el auto. En general, o sea, yo creo que hemos retrocedido. Cuando uno se queda quieto, retrocede. Y al menos nuestra ciudad no se preparó. Uno podría decir, chuta, tuvimos 2 años, quizás 3 por ahí, un tiempo, para prepararnos para lo que podía pasar cuando todo el mundo volviera. Era difícil saber cuándo y qué iba a pasar, pero igual era predecible que, conociendo el parque automotriz que tenemos, lo que iba a pasar cuando todos los colegios fueran presenciales, cuando todas las actividades fueran presenciales y todas las personas entraran a trabajar o al colegio a la misma hora. Claro. Por ejemplo. Juan Carlos, ¿en qué ítems crees tú que nos quedamos dormidos o no nos preparamos probablemente para todo lo que hoy día está ocurriendo a nivel vial? O sea, ¿cuáles son los puntos que quizás se podrían haber previsto o pensado para que no haya existido quizás esta explosión de todo lo que está aconteciendo hoy día? O sea, yo creo que siempre pueden haber pequeñas cosas, pero lo central es haber mejorado el transporte público. O sea, eso es algo que no se hizo nunca, porque además son temas que tocan intereses creados que son muy grandes. O sea, costó mucho llevar el biotren, por ejemplo, a Coronel, porque el gremio de las micros estaba en contra. Ha costado, en su momento, costó mucho llevar, por ejemplo, estaciones de biotren a lugares como Lonco, porque la población que vive ahí estaba en contra, para que no viniera cualquier persona y se bajara ahí, por ejemplo. Claro. Cuando podrían haber más estaciones de biotren hacia Chihuayante, por ejemplo, y más gente de Pedro Valdivia, sí, o Lonco podría ir sin no tomar el auto, por ejemplo. Hoy día no lo pueden hacer. Las micros nunca han estado muy a favor de mejorar el transporte público sin ellos, entre comillas. ¿No? Y el sistema no funciona tan bien. No es tan horrible, honestamente. Hay algunas vías exclusivas y hasta en algunos lugares en que no funciona mal, por ejemplo. De carrera hacia allá por Paiscaví, con todo el taco que puede haber, uno va rápido. Sí. Siempre se dice que el problema de la congestión la provocan los mismos, o sea, la sufren los mismos que la provocan. Claro. El problema son los autos. Y bueno, el conductor, porque en muchos casos hay cosas, y ahí me entienden un poquito también respecto al actuar de la ciudadanía en general. Tú señalas lo que hay con las vías exclusivas, solo buses. Bueno, nosotros viendo las cámaras de control de tránsito nos sorprendemos día a día que los vehículos pasan. Gente andando por la vereda, realmente ayer por Paiscaví, un vehículo por la vereda. Y era como, ¿esto es real? O sea, tierra de nadie, estamos como en el oeste. Un poco. O sea, muy exagerado. Yo creo que así como podría haberse mejorado el transporte público, podrían haberse mejorado también, haberse preparado la infraestructura para un mejor transporte público. Claro. Por ejemplo, cosa que no se ha hecho. Porque uno dice, ya, perfecto, las vías exclusivas van más o menos rápido. Yo, por ejemplo, no tengo auto. Vivo en el centro, me muevo a pie y cuando necesito auto, tomo un taxi, un Uber o incluso una micro. Claro. Porque entre que no tengo donde estacionarlo, me da lata mantenerlo, en fin, encuentro que es una carga. Sí. Pero ese soy yo. Otros les pueden gustar los autos. Otras personas viven en lugares lejanos, igual o tienen niños en sus casas, en fin, hay distintos motivos. Pero hay que desincentivar su uso. En el fondo hay que usarlo lo menos posible. Pero ¿qué pasa si yo hago que toda la gente entre a estudiar y a trabajar a la misma hora? Aunque tengamos un buen servicio de transporte público, va a estar lleno. Yo voy con mi niño al jardín, no lo quiero llevar en una micro todo apretado. Me subo a mi auto. Sería bueno que quizá haya medidas como esa, por ejemplo, que el horario sea distinto, que no entren todos a la misma hora. Podría evaluarse. Claro.
Sí, bueno, ahí también entra, o yo lo he escuchado bastante, es como, ya, pero si mi hijo va a entrar a las 8:30, a las 9, pero yo voy a entrar al trabajo a las 8 igual. Sí, claro, lo que pasa es que tiene que coordinarse. Sí, exacto. Y eso es lo que falta muchas veces también, que todas las áreas trabajen en el fin de generar mejores políticas territoriales. Lo que pasa es que algunas medidas no son difíciles, solo que nosotros somos, aparentemente, podríamos, un poco rígidos, bueno, no sé si cuadrados, o derechamente le tenemos miedo al cambio. O faltan voluntades también a veces. Bueno, claramente faltan voluntades. Porque, por ejemplo, no sé, yo tengo una persona que tiene, es como yo tengo que ir a dejar a mi hijo, ya perfecto, tú entras a las 9:30 y sales 1 hora y media después. ¿Cuál sería el problema? Claro. Tiene que ver también con la poca organización que debería de haber a nivel vial, que todas las cosas se vayan preocupando de manera conjunta y que no funcionen de manera tan independientes como verdaderas islas. Tú viste en un punto súper importante. Acá tiene que haber un sistema de movilidad. Exacto. ¿Ya? Que incluya todo y que tiene que estar coordinado. O sea, yo, por ejemplo, el biotren habría que transformarlo en algo así como un metro de superficie. En algún momento se discutió la idea de hacer un metro por el centro. Eso no tenía mucho sentido porque aparte de ser carísimo, iba a tener la obra abierta no sé cuántos años, e iba a ser una... Ahora, uno entendía lo que estaba detrás, que eran los intereses de la Cámara Chilena de la Construcción. Por eso plantea ese proyecto para su negocio. Perfecto, es legítimo para ellos. Pero Concepción lo que necesita es un sistema de transporte que conecte no el centro, sino las comunas que están afuera. Claro. En el fondo, tengo que evitar que la gente venga de Chihuayante en auto, o que venga de San Pedro en auto, de Coronel en auto, de Tomé, de Penco. Esa gente yo la debería traer en tren a Concepción, que se podría ir, no sé. Bueno, de hecho hay un proyecto de expandirlo hacia Penco. Sí. Eso tiene que estar coordinado con las vías exclusivas de micro, que deberían ser eléctricas las micros, no las que tenemos ahora. Deberíamos cambiar estas micros que en realidad no tienen un buen estándar, no son cómodas, de hecho son muy incómodas. Además debería estar articulado con lo que decía uno de los vecinos de, creo, Lorenzo Arena en la nota, con una red de ciclovías que me permita llegar a mí a cualquier lugar. Alguien me puede decir, porque de hecho lo dicen, ya, pero la abuelita que va a comprar no puede andar en bici. Claro, ella no, pero mucha gente sí. Claro. Si yo saco al 10% que se pone a andar en bici, o al 5%, es un montón de autos que ya no van a estar. Entonces tiene que ser todo coordinado. Incluso uno podría decir, chuta, en lugares que tienen cerros, ¿qué hago? No puedo subir con mi bici en Talcahuano, por ejemplo, o en Tomé. Claro. Perfecto, pero hay otras soluciones. Hay funiculares que se pueden poner. Y estaba hablando de soluciones que han tomado países latinoamericanos, no países europeos, con un presupuesto gigantesco. Incluso han hecho escaleras mecánicas en algunos países, como en Colombia, en Medellín, para subir en barrios que están en cerros muy empinados para que la gente pueda llegar arriba. O sea, en vez de tener un colectivo que esté dando vuelta 1 hora. Esto tiene que ver algo que tú señalabas respecto, claro, mucho se preocupa uno del centro, de qué pasa como en Concepción, porque bueno, sabemos los trámites, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hemos visto comentarios de algunas personas que vienen de Hualqui que tienen que estar 1 hora esperando micros y otras personas que, Talcahuano, que es dentro de la Gran Concepción, que es centro también, que no pasan micro después de las 8 de la tarde. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos estudiantes que salen más tarde de clase y ya no tienen locomoción? Lo que significa también ahí la independencia de lo que pasaba, por ejemplo, previo a la pandemia. Uno que vive en el centro, veía micro hasta las 11, 11:30, yo, amistades que en Chihuayante 11:30, ay, 11:30 la última micro 12, pero ahora, chuta, y a las 9 es como tenemos que llegar a la casa. Bueno, cosa que siempre pasó en San Pedro. Yo viví muchos años en San Pedro y uno tenía que apurarse porque se nos iba la última micro, la última Riviera, la última San Remo y sería. Claro. Y después ver la forma de volver. El punto es que el transporte público se piensa en función de la demanda. En el fondo se piensa como con la misma lógica de un negocio. Si hay demanda, yo pongo un recorrido. Si no hay suficiente demanda, retiro el recorrido. Y en la noche va a haber poca demanda, entonces me sale muy caro poner un recorrido. Sí. No se piensa como un derecho, el derecho a la movilidad. Claro. Si fuera un derecho, yo tengo que asegurar como planificador independiente quien sea el dueño de las micros, pero el planificador debiese ser público, municipal, estatal, ahí se podrá discutir. Con participación de la ciudadanía, privados, da igual, pero tiene que ser, el planificador tiene que ser público para satisfacer la necesidad, en el fondo el derecho que tienes tú, no sé, los camarógrafos, todos nosotros, de moverse, de yo sé que, no sé, cada media hora va a haber una micro que va a salir del centro de Concepción o de Talcahuano hacia acá. Ahora, respecto de Talcahuano, hay que devolverle su estatus de ciudad a Talcahuano. O sea, necesita más servicios, más comercio.
No puede ser que la gente de Talcahuano tenga que venir a Concepción a hacer Para hacer todas trámites. sus cosas, eso es verdad. Exactamente. Y lo mismo debería pasar en las otras comunas. O sea, no, hay que evitar que la gente se vea obligada a venir al centro de Conce. Si quieren venir, vengan porque es entretenido. Descentralizar también, que no todo ocurra o que no todos los trámites se realicen acá. Exactamente. Lo otro que te iba a preguntar, Juan Carlos, es ¿qué te parecen algunas medidas que se han implementado estas últimas semanas? Por ejemplo, las restricciones vehiculares. ¿Qué es que son probablemente lo único que debería de hacerse o, como hemos comentado, se necesitan de más medidas para poder mejorar el problema de la congestión hoy día? Yo creo que es una buena medida, ¿ya? Es una buena medida porque matemáticamente saca un porcentaje de autos y con eso baja la congestión, ¿ya? Y la gente se puede poner de acuerdo. Además, es una medida que ha sido usada en Chile hace decenas de años, en Santiago, y entonces nosotros podemos ver sus efectos. Es una conocida, sabemos qué impacta, qué no. Ya. Obviamente no es lo único. No, yo creo que hay que tomar medidas en distintos tiempos. Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi vehículo está con restricción el lunes? Saco el vehículo quizás de mi pareja. ¿Cómo pasa muchas veces en ese caso? Queremos interrumpir un poquito la conversación porque tenemos señal directa desde el norte de nuestro país, desde Iquique, donde está el presidente Gabriel Boric, dando información respecto precisamente a lo ocurrido con el fallecimiento del carabinero acá en nuestra zona, y queremos ir con la señal en vivo. Digamos, no sé cuál es el término, pero se han visto pasados a llevar, por decirlo de alguna forma, con la sacada de su ministro, en fin, de su representante en el gobierno. Es que los cambios de gabinete no son para hacerle favores a los partidos políticos, los cambios de gabinete son para mejorar la gestión del gobierno pensando en el pueblo de Chile. Yo no recuerdo ningún cambio de gabinete en que todos los partidos políticos del gobierno de turno hayan dicho, oh, qué contentos que estamos, porque siempre son dolorosos. Ahora, yo en particular respecto al caso del Partido Liberal entiendo, empatizo y tenemos que tener un proceso de reconstrucción de confianza. Yo valoro mucho las declaraciones del presidente del Partido Liberal en el sentido de que no está en cuestión la permanencia de la alianza de gobierno y vamos a tener un diálogo permanente con ellos para restablecer justamente esa confianza. Pero lo importante es poner el bien común de todos los chilenos y chilenas por sobre los intereses de los partidos, y ese es mi rol. Yo hoy día soy presidente de todos los chilenos y chilenas, no solamente de los partidos políticos que me apoyan. Proceso constituyente, para finalizar, hay muchas personas que hoy día también estiman que no es legítimo, no es 100% democrático, que son los partidos políticos, a propósito, los que capturaron justamente el proceso constituyente. ¿Cómo lo analiza, cómo lo ve y cuál es el futuro que ve respecto a esta propuesta constitucional con un anteproyecto, con una elección próximamente el 7 de mayo? No, yo discrepo con esa visión. Nosotros tuvimos un proceso anterior que tuvo otras características y que fue legítimamente evaluado el resultado por el pueblo de Chile y fue rechazado, y por lo tanto no era viable hacer exactamente lo mismo. Ahora, Chile necesita una nueva constitución. La actual constitución de 1980 está agotada, ese pacto social está agotado. Hemos visto que el sistema político, con su nivel de dispersión, sencillamente no da para más. Cuesta mucho construir los acuerdos que se requieren para mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile, y por lo tanto yo espero que todos seamos responsables para poder llevarlo adelante. Destaco mucho las palabras de la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga, cuando ella decía que la legitimidad democrática recae justamente en quienes van a resultar electos el 7 de mayo. Y que ella es consciente también del rol que cumplen los expertos en esto. Yo espero que el proceso tenga éxito, pero la mayor colaboración que podemos hacer como gobierno para que el proceso tenga éxito es gobernar bien. Es gobernar mejor para la gente, es preocuparnos de la seguridad, es preocuparnos del alza del costo de la vida, es preocuparnos de rebajar las listas de espera. No estar involucrados en el día a día de lo constituyente, eso le corresponde a los nuevos consejeros. La ley de pensiones, ¿cuándo vamos a ver ya su movimiento? Bueno, la ley de pensiones ya fue ingresada, sí, hace un buen rato, está tramitándose en el Congreso. Espero que en esto de nuevo prime una altura de miras. Han fracasado en los últimos 10 años 2 proyectos de reforma a las pensiones en Chile, y por mientras las personas mayores, los abuelitos, las abuelitas, siguen viviendo con pensiones de miseria, que no les alcanza
para llegar a fin de mes. Entonces yo esperaría que las peleas y diferencias políticas no terminen en darle un portazo de nuevo a la gente. Así que ojalá que esta ley se pueda tramitar, y respecto a la reforma tributaria, nosotros vamos a insistir, hemos iniciado un proceso de diálogo con actores políticos, técnicos y sociales para ver cuál es la mejor manera de proseguir con este proyecto tributario, porque Chile requiere mayor crecimiento, cuidar a las pymes y también una mejor distribución de la riqueza. Tengo 1000 saludos acá en el WhatsApp de la radio y en el personal también, pero no palabras entonces de nuestro mandatario Gabriel Boric desde Iquique. Radio Paulina hablaba sobre el proceso constitucional, sobre verdad una constitución que ya no nos representa, sobre los procesos tributarios, algunas de las cosas que hoy día estábamos escuchando, verdad, en esta importante e interesante conversación junto a Marcelo Santibáñez, periodista. Sí, en el marco de la gira Atrapacá, ahí vamos a seguir conectados también a la señal en vivo desde la cuenta de la presidencia, pero nosotros retomamos esta conversación relacionada a lo que estábamos hablando de los planes de movilidad, de los desafíos que tenemos junto a Juan Carlos Santa Cruz, y respecto a lo que estábamos hablando antes sobre estas medidas que se han tomado, una de las 55 medidas respecto al puente ferroviario y todo lo que ha habido con el biotren, que sabemos que también ha generado bastante inconveniente para aquellas personas que transitan, bueno, en los horarios puntas precisamente. Estos desafíos que tenemos también nosotros como sociedad, de qué podemos ir haciendo dentro de lo que tenemos para que sea un poco más fácil también, que sea llevadero esto, debido a las imprudencias que hemos visto y hemos hablado, y todo lo que hay en torno a las diversas responsabilidades que tenemos también como ciudadanos al momento de estar en la calle. O sea, yo antes decía que hay que hacer como cosas en distintos niveles. Obviamente tiene que haber una planificación general, pero hay que hacer cosas inmediatas porque los problemas están hoy. Por eso la restricción no es una buena medida, no soluciona nada, pero sirve para enfrentar la urgencia. De la misma manera, la educación vial es importante, es muy importante. Y nosotros no vemos que haya campañas, por ejemplo, de educación vial. O sea, están las personas individuales que se preocupan de no cruzar con luz roja, de que se preocupan de no cruzar a mitad de calle, que se preocupan de respetar la vía y no meterse en la vía exclusiva, pero no hay una gran campaña de educación vial. No se le enseña a la gente que eso puede provocar accidentes de tránsito, que muere tanta gente al año por imprudencia, que estamos viendo el celular mientras estamos manejando y eso provoca efectos, más allá de que hay una ley que no existe. Y eso no cuesta nada hacerlo, o sea, son de esas cosas fáciles, ¿no? Pero también se necesita más fiscalización. Hoy día uno ve, yo vivo frente a los tribunales y veo las micros todos los días. Y veo el tráfico muchas veces en Tucapén. El bocinazo. Y hoy hay el bocinazo que me acompaña a las 6 de la tarde. Yo voy a hacer la hora más o menos cuando se pone a tocar la bocina. ¿Cuál es esa hora, más o menos? Tipo 6, a las 6 de la tarde empieza, y además tienen bocinas como de buque, unas cuestiones brutales. Pero uno ve ahora más fiscalización que hace unos días. Ya. Y eso está bien, digamos. Pero ojalá nosotros tuviésemos un sistema con mucha más fiscalización. ¿Sí? O sea, tiene que ir al mismo tiempo, ¿no? No puedo cargarle toda la mano al individuo, a la persona, que claro, me encantaría que tuviésemos una educación vial maravillosa, que fuéramos súper empáticos, que nos preocupáramos de los demás, que compartiéramos el auto. Todas esas cosas me encantarían. No toda la gente va a ser así. Y hay que saber que no toda la gente va a ser. O se va a demorar ese proceso si tú quieres. Quizás hoy día ya nadie fuma encima, o muy pocos fuman encima de alguien. Pero fue un cambio cultural que costó. Y vino acompañado de una gran campaña de educación. No fue automático que nos dijeron dejen de fumar, porque en realidad no solo es de mala educación tirarle humo a una persona en la cara, sino que enferma. Claro. Y hoy día no lo hacemos. Entonces, si logramos eso con un vicio, ¿cómo no vamos a lograr algo más básico como la convivencia bien? Sí, y para cerrar, me parece que es súper importante hablar de algo que estuvimos conversando los tres en backstage, que no solamente la educación, sino que también tener la empatía, construir una mejor sociedad, preocupados del otro, de lo que está pasando al lado. En vez de tocar la bocina con violencia, decir, o sea, está haciendo su trabajo, tranquilos. ¿Qué pasa con eso también de una educación un poquito más emocional, y darnos cuenta que somos una sociedad, si es que realmente existe ese concepto de unidad y de preocupación del uno con el otro? Chuta, es muy complejo, pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que hay que aprender a ser un poco más paciente, a ser mucho más empático, que no lo somos como sociedad.
Y a veces a reflexionar un segundo, incluso desde una perspectiva egoísta. Si yo toco la bocina, ¿se mueve el auto? No. No sirve para nada tocarla entonces. O sea, honestamente. Ahora, a lo mejor esa persona tiene un problema. Yo no lo sé. Claro. No es culpa de la micro que va adelante, del tipo que está trabajando, o del camión que está repartiendo, o de lo que sea, que yo haya salido atrasado. Uno se frustra, a uno le da rabia, yo estoy apurado, yo pienso en lo que, chuta, tengo que llegar, mi jefe me va a retar, o no sé, las urgencias, yo no puedo minimizar las urgencias de cada individuo, pero sí puedo saber que no es culpa del resto que yo esté urgido. Entonces, si uno es capaz de entender eso, respirar 2 veces, como... Pero claramente todo eso tiene que ir junto. Exacto. Sí, nos quedamos con esta reflexión también en torno a lo que ocurre con la congestión vial, con todo lo que hay en movilidad acá en el Gran Concepción. Agradecerte que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes por el espacio. Que tengas un gran día por delante y de verdad Muchas muy gracias. positivo que hayas podido acompañarnos para hablar de un tema que nos parece prioritario hoy día. Gracias a ustedes. Nos vamos a